esta computadora. Buenas noches con todos. Bienvenidos otra vez al ciclo de conferencias y entrevistas. En esta oportunidad tenemos a un colega, amigo del sur, a nuestro colega especialista en historia económica. Vamos a dar inicios con él, a Víctor Condori, y voy a ceder la palabra a Jesús Yarango para que inicie la entrevista. Gracias. Jesús. Buenas noches con todos. Es un placer tenerlos acá en Hablemos por Historia. También agradecemos al profesor Víctor Condori por acceder a esta entrevista. Bueno, vamos a hacer una breve presentación del profesor Víctor Condori. Es bachiller y licenciado en Historia por la Universidad San Agustín de Arequipa. Es magíster en Historia por la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Es profesor e investigador en ambas casas de estudio. Es autor del libro Reformas Económicas y Privilegios Comerciales, los 5 gremios mayores de Madrid en Arequipa, de 1790 a 1820, y coautor con Mario Mesa del libro Historia Mínima de Arequipa. Igualmente ha publicado en las revistas Historia de Chile, Complutense de Historia de América, Revista de Indias, y ha publicado diversos artículos en obras colectivas, editados por el Banco Central de Reserva y el IEP, como este último libro que tengo justo acá, y que el profesor tiene un artículo muy interesante ahí. Bueno, sin más, pasaremos a las preguntas. Primero, profesor, quisiera saber o consultarle cómo surgió su interés y vocación por la historia. No sé si nos pudiera comentar un poco sobre eso. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Quisiera antes agradecer pues, a Daniel Morán, un amigo de ya bastante tiempo, por permitirme participar en esta serie de conversaciones históricas relacionadas con el quehacer tanto del investigador como del docente. Ahora, ¿cómo surge la inquietud? Creo que hay 2 etapas muy marcadas en la vida de uno, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la formación preuniversitaria. Ya creo que desde muy niño me gustaba leer historias, me gustaba leer relatos, me gustaba leer enciclopedias, ¿no? Relacionadas con temas históricos. Pero claro, ese era un gusto juvenil que con el tiempo va a ir mutando un poco hacia la parte de la investigación. Entonces, la parte del gusto por la historia creo que viene de niño, pero el gusto por la investigación me surge recién después de que yo salgo de la universidad. Es decir, esto es post-universidad, ¿no? En la universidad, como todos, nos formamos, llevamos una serie de cursos, pero quizá algunos más que otros no tenemos mucha conciencia si realmente de eso vamos a vivir. De tal manera que al terminar la universidad, muchos tuvimos que buscar la manera de ganarnos la vida y el primer camino, creo que el camino de muchos egresados de una escuela de historia es el magisterio, el profesorado, es el colegio. Y no un colegio público, sino más bien un colegio privado, ¿no? Entonces es en el colegio privado donde uno va reencontrándose con muchos temas. Pero el hecho de ir buscando nuevos temas lo va llevando también a los archivos, lo va llevando también a publicaciones mucho más especializadas, y creo que con el tiempo termino reconociendo que yo soy deudor de tres, no digo personas, ¿no? Una de ellas es muy cercana, pero creo que yo soy acreedor, en primer lugar, como historiador, de un libro que se llama Historia Contemporánea del Perú, publicado más o menos hacia 1999, ¿no? De Marcos Cueto y Carlos Contreras, porque para mí fue un descubrimiento de nuevos temas y sobre todo nuevas explicaciones de la historia. El segundo acreedor, en este caso, vendría a ser el programa Sucedió en el Perú, dirigido en esa época por el historiador Antonio Zapata, ¿no? De la misma manera fueron nuevos temas, nuevas interpretaciones, nuevos enfoques, y casi siempre al finalizar un programa sugerían bibliografía que uno no tenía, que uno no conocía. Entonces era un gran estímulo. Y ya cuando uno comenzó a entrar a los archivos, comenzó a revisar documentos, comenzó a hacer sus primeros trabajitos, creo que fue muy importante la presencia de la doctora Cristina Maceo, ¿no? La cual me introdujo verdaderamente al mundo de la investigación seria. Espero no haberla defraudado hasta el momento, ¿no? Pero más o menos por ahí va un poco este gusto por la historia, que es más bien juvenil, y por la investigación, que es post-universidad, ¿no? Bueno, también quisiéramos saber
¿quiénes o qué profesores tal vez influyeron en su vocación y su formación, tanto en el pregrado como en el posgrado? Bueno, como señalaba, creo que me adelanté a la pregunta. Cuando yo salí de la universidad, en realidad lo último que yo pensaba era dedicarme alguna vez a la investigación. Como ya señalé, tuve que frecuentar y transitar por todos los niveles educativos, habidos y por haber, ¿no? Creo que no hay nivel educativo en el cual no haya trabajado. Es decir, estuve en primaria, en secundaria, trabajé en PRONOE, trabajé en academias preuniversitarias, pero más o menos ya hacia el año 2000, 2001, comencé a frecuentar los archivos por primera vez. Pero esta frecuencia se hizo cada vez mayor a partir de unos trabajos que me delegaron, que me contrataron para hacer precisamente por la doctora Cristina Maceo. Fue ella quien me contrató para poder hacer unos trabajos de investigación, los cuales me llevaron de manera más continua y permanente a los archivos. Y es en los archivos donde comencé a entrar en contacto, en relación, a vincularme, no solamente con los documentos, no solamente con el proceso de investigación, sino con una infinidad de temas, ¿no?, que fueron estimulando en mí el deseo de poderlos convertir en un artículo, poderlos convertir en un ensayo, poderlos convertir en un resumen para algún tipo de efeméride, ¿no? Y es en ese contexto en que, como señalé, por ejemplo, hice un trabajo más o menos interesante, importante para mí, y se lo envié a la doctora Maceo, ¿no?, para que me lo revise. Y la doctora, con mucha gentileza y predisposición, me lo revisó. Pero lo curioso, y esto es un poco anecdótico, eh, tardó más o menos 15 días en revisarlo. Entonces, como ocurría casi siempre con algunos colegas del medio y profesores del medio, a veces cuando uno les presentaba algún tipo de trabajos, los recibían, pero nunca los leían y mucho menos te daban sugerencias. Supuse que iba a ser algo parecido, pero a la quincena yo recibí el artículo con múltiples, infinidad de sugerencias, de detalles, donde incluso hacían correcciones hasta de la forma como yo escribía, ¿no? Ahora, sin mentirles, la primera impresión que tuve fue una impresión de desánimo, fue una impresión de decepción, fue una impresión que me generó incluso cierto malestar, porque hasta ese momento yo consideraba que ya podía escribir, ya sabía plantear temas, pero en realidad lo que me demostró esta revisión fue que tenía que empezar. Durante una semana creo que me puse a reflexionar si verdaderamente quería seguir en esto, si realmente estaba comprometido con el esfuerzo que significa hacer un verdadero trabajo de investigación. Y bueno, pues me tuve que poner el overol y empezar casi de cero. Ahora, para mí fue quizá un momento muy importante. ¿Por qué? Porque me permitió entender verdaderamente cómo es el trabajo de un investigador. ¿Cómo es el verdadero trabajo de un historiador? No es simplemente ponerse a escribir lo que a uno se le ocurre y tomar 4 documentos y de ellos poder hacer una historia creíble, sino verdaderamente es un trabajo riguroso, es un trabajo de fuentes, es un trabajo de exposición, hay que tener herramientas de tipo literarias, hay que tener cierto criterio, ya, de tal manera que después de ello creo que todo marchó cuesta abajo, o mejor dicho, todo marchó de manera mucho más simple, de manera mucho más sencilla, porque creo que ese esfuerzo enorme que me significó poder modificar, poder alterar un trabajo, poder hacer correcciones, creo que significó mucho para mí. Pero también tendría que reconocer que le debo mucho al doctor Eusebio Quirós, más como colega, como amigo, porque después de la universidad es cuando verdaderamente tuve contactos con él, tuve encuentros con él, tuve conversaciones con él y sobre todo muchas discusiones con él. Le agradezco mucho también sus observaciones y sobre todo que puso a mi disposición su enorme, su selecta y bien rigurosa biblioteca, sin la cual es muy difícil que un historiador pueda avanzar un tema, ¿no? Sobre todo en algunas realidades donde lo que más carecemos son de buenos libros. Entonces, ahí la razón por la cual yo tengo enormes deudas, primero con la doctora Cristina Maceo y también con el doctor Eusebio Quirós. Y después
con todos mis amigos a los cuales atormentaba permanentemente cuando ya tenía un tema trabajando y no dejaba de atormentarlos porque no sabía hablar de otra cosa, sino de ese tema. Entonces, y ellos con una curiosidad me preguntaban, comentábamos un poco más y permitían que yo pueda aclarar, precisar, encuadrar ya algunos temas que se me ya ocurrían o que estaban empezando a ser trabajados, ¿no? Entonces, fue una época de mucho aprendizaje, fue una época de mucho esfuerzo. El esfuerzo se sigue haciendo, ¿no? Pero ahora es mucho más de llevadero, es mucho más esperanzador, ¿no? Bueno, profesor, justo usted nos indica de la influencia que ha tenido la profesora Cristina Maceo hacia su investigación. Entonces, más o menos lo que yo tengo entendido es que la profesora Cristina Maceo trabaja bastante historia económica relacionada con el Consulado de Lima. Pero, ¿cuáles serían sus líneas de investigación de usted? Más o menos en qué orientación es lo que abarca sus trabajos y cuáles son los trabajos que piensa más o menos realizar en el futuro o está realizando ahorita. Bueno, debido a reconozco mi débil formación académica y haber empezado yo a hacer investigación a partir de los trabajos de los archivos y la acumulación de información, yo diría que en mis comienzos, en los inicios, en los primeros tiempos, en realidad no tenía un tema, no tenía una línea. Yo investigaba todo aquel tema que en ese momento me parecía interesante. De tal manera que cuando yo reviso esos pequeños trabajos que ya hice, me doy cuenta que en realidad no tenía un norte, salvo el interés y gusto por la historia de Arequipa. Así empecé trabajando temas de independencia, por ejemplo. Luego pasé a temas de criminalidad, por ejemplo. Luego entré a temas relacionados con, las revisiones, por ejemplo, sobre la rebelión de Tupac Amaru, la rebelión de los Pasquines, hice algunas reseñas sobre un libro de Bolívar, trabajé también algo de Bolívar, de tal manera que me fui moviendo por diferentes temas. Pero con el tiempo fui adquiriendo un poquito más de conocimiento, adquiriendo un poquito más de manejo, sí, precisamente sobre los temas económicos. Entonces comencé a pasar de un tema a otro. Primero hice un estudio sobre la Casa de los 5 gremios mayores de Madrid en Arequipa. Eso me permitió conocer un poco el mundo comercial, el mundo empresarial. Pasé a estudiar los comerciantes de Arequipa de los primeros años de la independencia, posteriormente los estudios sobre comerciantes extranjeros. Y bueno, en los últimos años puedo decir de que me he estancado en estudios fundamentalmente sobre la migración extranjera en Arequipa, ya no durante la primera mitad del siglo XIX, sino a lo largo de todo el siglo XIX, por lo menos desde 1820 hasta 1880. He trabajado casas comerciales y en los últimos tiempos me he interesado también por las actividades del puerto de Islay. Pero aquí un poco resalta cierta característica mía, que en vez de buscar un poco estudiar el comercio vinculándolo con otras regiones, el comercio regional vinculándolo con otras regiones, vinculándolo con con otros países, tengo un gusto, una afición por la reconstrucción de las actividades de una casa comercial. Vale decir que los trabajos que han comenzado a interesarme hace mucho tiempo tienen que ver un poco con la reconstrucción, acerca de cómo funciona una institución, cómo funciona una empresa, cómo funciona una familia, cómo funciona una comunidad. De tal manera que en los últimos años ya he trabajado también el tema del puerto de Islay, a partir de un estudio que publicó hace muchos años ya el doctor Heraclio Bonilla, precisamente sobre Islay y la economía del sur. Ahora, el trabajo que yo tengo sobre Islay, lo que busca más que establecer los vínculos y relaciones del puerto con otras regiones, con otros puertos,
con otras realidades, en realidad a mí me interesa mucho saber cómo funciona el puerto. Es decir, quiénes integran, quiénes son parte de ese movimiento comercial que se genera a partir de un puerto, además de funcionarios reales. Me interesa mucho conocer, por ejemplo, el tema de los agentes fiscales, el tema del sistema de transporte o arrieraje, el tema de los tambos o estas posadas que habían en los caminos, los vínculos que habían entre la élite comercial arequipeña y el puerto Islay, la población que no está dedicada directamente al comercio, pero que termina residiendo en un puerto, las costumbres y las características que se van mestizando, que se van mezclando dentro de un puerto. Por ejemplo, ¿no? En algún documento encontré que en el puerto de Islay las autoridades estaban muy preocupadas, por ejemplo, por ciertas prácticas que no eran costumbre, ni eran propias de la localidad ni de la región. Y aparece un término llamado bullbiting, que era una especie de acoso del toro. Buscando en otros textos me enteré de que el bullbiting era una práctica que, por ejemplo, era común en Inglaterra, que consistía en amarrar a un toro y hacerlo pelear con una serie de animales, en este caso perros, ¿no? Y esto se había convertido, al parecer, en una costumbre, en una práctica bastante corriente en el puerto de Islay. Y las autoridades, escandalizadas por lo que estaban viendo, decidieron o buscaron la manera de erradicarlo, eliminarlo, ¿no? ¿Cómo es que en un espacio se comienzan a sintetizar una serie de tradiciones, una serie de costumbres provenientes de diferentes partes del mundo? Porque finalmente también el puerto o un puerto lo que hace es concentrar individuos, sujetos, familias provenientes casi de todo el mundo. Entonces, esa característica peculiar es lo que marca un poco los trabajos que uno va haciendo con respecto a la historia de Arequipa. Pero, como Daniel ya lo manifestó, en los últimos años, pues he ido inclinando un poco mis trabajos hacia lo que es la historia económica y fundamentalmente la historia empresarial de Arequipa entre el siglo XIX y el siglo XVIII, más o menos. Profesor, justo nos ha comentado un poco sobre su aporte en el libro Reformas Económicas y Privilegios Comerciales sobre los 5 gremios mayores de Madrid en Arequipa, de 1790 a 1920. No sé si nos podría ampliar un poco más sobre la importancia de esa compañía en la economía arequipeña. Bueno, en realidad, la existencia de esta gran empresa comercial española denominada los 5 gremios mayores de Madrid, yo la descubrí a partir de mis lecturas, por ejemplo, del texto de Kendall Brown sobre Arequipa durante el siglo XVIII, la economía de Arequipa del siglo XVIII. Luego volví a encontrar referencias de esta empresa en la tesis de Frege Wiebel, es una tesis muy importante sobre Arequipa entre la colonia y la república, que lamentablemente todavía no ha sido publicada ni traducida, ¿no? Digamos que todavía está inédita, pero es de un uso bastante amplio. En ambos libros, hace muchos años, me encontré referencias de esta gran empresa. Entonces, buscando información sobre ella, me enteré de que se trataba pues, de una de las más grandes corporaciones que habían existido en España, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, buscando en el archivo información de otro tipo, me encontré con algunas referencias, ¿no? Y esas referencias fueron acumulándose hasta que finalmente me permitieron hacer este trabajo. Ese trabajo en sí habla sobre la presencia de esta gran corporación. Esta gran corporación tuvo una actividad muy intensa en Europa, como les decía, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando decide extender sus influencias y actividades hacia América. Y para ello, sus socios, porque era una sociedad integrada por socios muy importantes pertenecientes a los gremios más importantes que habían en Madrid, deciden elegir las ciudades donde establecer factorías para poder dedicarse al comercio con esas regiones. Ahora, lo curioso es que cuando uno lee esta información en muchos textos, se señala a Arequipa como una de las primeras ciudades. Hacia 1786 se dice, ya se establece en Arequipa una factoría de los 5 gremios. Y cuando uno comienza a buscar esa información, no encuentra.
curiosamente durante estos años. Entonces, eso me motivó un poco más hasta que finalmente logré terminar el trabajo. Y el trabajo me habla precisamente de eso, de la presencia de esta gran empresa hacia el año 1790 en esta ciudad de Arequipa, porque para esa época Arequipa se había convertido en un centro muy importante para el comercio, no solamente con Lima y con otras regiones, como por ejemplo Valparaíso o Buenos Aires, sino también con el Alto Perú. Y precisamente al ver las posibilidades de grandes negocios en esta región, deciden establecer una factoría que vendía fundamentalmente mercancías o efectos llamados de Castilla, de todo tipo, de todas las calidades. Pero estas mercancías mayormente eran españolas. Y ellos las vendían a nombre de numerosas fábricas que en esa época se estaban estableciendo en la península. De tal manera que ellos en unos 10 años logran tomar el control completo del mercado regional. No solamente el mercado local del arequipeño, sino también del mercado regional, vale decir, de toda la sierra sur peruana, incluso del Alto Perú. Lo cual, por un lado, provoca un aumento en el consumo de mercancías. Hay casos en los cuales incluso algunos vecinos se quejan ante las autoridades de sus esposas porque ellas, obsesionadas por todas las mercancías que esta empresa está vendiendo, han terminado incluso gastándose parte de las dotes o de las fortunas que tenían guardadas. Pero por otro lado también provoca el reclamo, la protesta de sobre todo los grandes comerciantes que en esa época habían controlado completamente el comercio regional, como por ejemplo los Goyeneche, los Cosillo, los Herrea, que eran comerciantes que habían llegado hacia mediados del siglo XVIII a la región y que tenían fuertes vínculos tanto en Cádiz, por ejemplo, como en Lima. Entonces, todos ellos ven amenazadas sus intereses, ven amenazados un poco sus inversiones y deciden unirse contra esta enorme factoría que en realidad los está arruinando, no solamente porque es capaz de vender una mayor cantidad de mercancías, sino además las vende muy baratas, porque ellos son representantes de los productores y además sus técnicas y estrategias de comercialización son novedosísimas. Por ejemplo, la entrega de créditos, el reemplazo de mercancías, los descuentos para los compradores mayoristas y una serie de estrategias que para los comerciantes de la época eran novedosísimas. Esta empresa que genera un gran problema para los comerciantes locales, lo cual hace que las protestas se incrementen, se multipliquen, pero lo que finalmente lleva a la desaparición de esta empresa ya no es tanto la intervención de las autoridades, porque para esa época las autoridades, sobre todo españolas, ven con buenos ojos a este tipo de empresas, porque consideran que es a través de ellas en que van a ir rompiendo esos monopolios que se han creado, esos gremios particulares que se han creado en las diferentes ciudades de Sudamérica, sobre todo, ¿no? Como por ejemplo el Tribunal del Consulado de Lima. Entonces, para la corona, esta era una forma de ir debilitando el poder de esos gremios y controlándolos también. De tal manera que si desaparece esta gran empresa, es más bien por los manejos o los malos manejos de sus factores o directores, ¿no? Quienes, con el objetivo de obtener las mayores ganancias, con el objetivo de obtener las mayores comisiones, comienzan a entregar créditos a diestra y siniestra sin exigir ningún tipo de garantías, ¿no? En una sociedad y en una época en la cual no habían leyes que protegiesen a los acreedores y en algunos casos era fácil para cualquier comerciante ante una deuda que no podía pagar declararse en quiebra, ¿no? De tal manera que cuando la empresa es declarada o es cerrada y se hace una auditoría de los libros, se descubre que solo en Arequipa la empresa había acumulado deudas por más de 1 millón de pesos, ¿no? Casi 2 veces lo que la región consumía en mercancías. Profesor, usted ha trabajado, como nos comentó, ha trabajado diversas perspectivas, diversas temáticas. Lo que quisiera consultarle es sobre la documentación de las casas comerciales. ¿Existen en otros países? ¿Usted los ha visto o los ha trabajado? Bueno, esa es una buena pregunta porque cuando empecé a interesarme por alguna casa local, en este caso fue la Casa Lebris, la primera casa que se establece en Arequipa en el periodo republicano, uno de los inconvenientes
tenía es que la Casa Lebrís se había convertido a partir de 1850 en la Casa Braillard. Y la Casa Braillard fue una casa que existió en Arequipa hasta hace muy poco, pero el problema era encontrar los archivos de esta casa. Entonces, para muchos que nos interesamos por casas comerciales, el principal inconveniente fue, y creo que va a ser, el encontrarse con los archivos de esa casa, como por ejemplo, se encontraron Reate y Burga con respecto a la casa Ricketts, que les permitió reconstruir todo el movimiento comercial y una parte de la historia comercial de Arequipa a fines del siglo XIX y principios del XX. Entonces, ante esa imposibilidad, ¿qué nos queda a nosotros que tenemos que trabajar en una provincia, en este caso como Arequipa? Apelar a los protocolos notariales, que es una fuente que regularmente no se usa, ¿no? No se usa, es una fuente que es muy costosa de usarse, en la medida en que son cientos de legajos y protocolos los que uno tiene que revisar. Y precisamente ya es a través de los protocolos notariales, es a través de los contratos, es a través de las obligaciones, es a través de las demandas de pago que nosotros hemos ido reconstruyendo la vida de esas empresas. Y lo que ha ido faltando, hemos tenido que sacarla de los archivos o de los documentos encontrados en la sección de Hacienda del Archivo General de la Nación. Por esa razón es frecuente que 1 o 2 veces al año yo realice viajes a Lima para poder durante una semana, más o menos, dependiendo un poco también del presupuesto, trabajar en los archivos o en los fondos del Archivo General de la Nación, porque ahí encontramos en la sección de Hacienda fundamentalmente información sobre estos comerciantes, sobre estas empresas, sobre estas casas. No es muy abundante, pero ayuda un poco a complementar lo que uno va encontrando, sobre todo en Arequipa, en los protocolos notariales y también en los libros de tesorería, donde están los pagos que regularmente se hacen por importaciones o por exportaciones. Y un poco para acotar, tendría que señalar que el trabajo de búsqueda de información se ha aligerado mucho, sobre todo para aquellos que estamos interesados en esta época, gracias a la digitalización de algunos periódicos. Hace 4 o 5 años me enteré de la existencia de la edición casi completa de un periódico denominado El Republicano, que circuló en Arequipa, un periódico oficial como El Peruano, pero que se publicaba de manera regional, en un ámbito regional, y que empezó el año 1825 y terminó el año 1855. Vale decir, durante 30 años este periódico circuló por la región. Lo más resaltante es que al ser un periódico oficial tenía que publicar obligatoriamente todos los informes de aduanas, de tal manera que uno puede encontrar información acerca de los barcos que llegan, los barcos que salen, cuánto se paga, qué mercancías se traen, quiénes son los que reciben las mercancías, quiénes son los que pagan más, quiénes son los que pagan menos, incluso hasta quiénes están llegando en algunas embarcaciones. Así, por ejemplo, si uno quiere saber cuándo llegó Flora Tristán, en qué embarcación llegó, hay un registro donde se señala la señorita o la señora Flora Tristán llegó a tal fecha ya al puerto Islay, etcétera, 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 ¿no? Es cierto, a nosotros nos facilitaría mucho el trabajo en los archivos de las empresas, porque ahí está la documentación principal que ellos tienen, ¿no? Pero lamentablemente para estas empresas que en algunos casos desaparecieron en el siglo XIX, es muy poco lo que se puede tener como referencia con respecto a los archivos. De tal manera que son los protocolos notariales, vuelvo a insistir, los libros muchas veces de la Corte Superior de Justicia, porque muchos de ellos tienen problemas judiciales, no tanto por algún delito que cometían, sino fundamentalmente porque fueron también blanco de robos, fueron blanco de asaltos durante esa época, y eso permite acceder a información que nos permite reconstruir de manera más cercana la vida y actividad de estas empresas. Ujú. Bueno, también, ¿cómo, ya yéndonos un poco más hacia la independencia, cómo afectó económicamente la misma coyuntura de independencia a la región de Arequipa e igualmente, cuál fue la posición de los diversos actores locales con relación a la independencia?
Muy bien, bueno, este tema es un tema que surgió hace ya bastante tiempo y es un tema que surge a partir un poco de cierto orgullo arequipeño adquirido, ¿no? Porque como algunos saben, quien les habla es de Hilo, ya, pero vive hace casi 30 años en Arequipa. Entonces, cuando uno estudia el tema de la independencia, se encuentra con una realidad que es incontrastable, ¿no? Arequipa fue la última ciudad que juró la independencia del Perú. Lo hizo el 6 de febrero del año 1825, ¿no? 4 años después de Lima y un par de meses después del Cusco. Ahora, esta realidad llevó durante muchos años a que algunos historiadores locales catalogasen, moteasen, ya, o determinasen que la actitud de Arequipa había sido una actitud completamente realista, fidelista, ¿no? Arequipa estaba llena de godos y egoístas, decía Bolívar, ¿no? Miserables esclavos de los españoles, ya dice o escribe en una de sus cartas. Ahora, esta realidad, entre comillas, a mí me lleva a buscar y a determinar si realmente fue así. Entonces, a partir de ahí comencé a buscar información y me encontré con una realidad completamente diferente. Ya. Si bien es cierto, el hecho de que Arequipa haya sido la última ciudad en jurar la independencia, el hecho de que por lo menos en sus manifiestos y sus proclamas haya declarado abiertamente su realismo y su fidelismo, lo que encuentra en realidad es un fidelismo un poco más disimulado, ¿no? Más bien fidelismo, un pragmatismo, ¿no? Lo que yo encuentro más bien en el comportamiento de la ciudad de Arequipa, por lo menos hasta ahí me llevan mis trabajos, es un comportamiento mucho más oportunista, mucho más interesado. Es un fidelismo, sí, pero un fidelismo solo aparente, ¿no? Y hay una serie de hechos y situaciones que a mí me han llevado a concluir de esa manera. Ya, de esa manera. Es cierto, Arequipa apoya al régimen colonial, pero cuando uno revisa los documentos, encuentra que ese apoyo es un apoyo que tiene límites, no es desinteresado ya, y no es ilimitado. Cuando ya, las exigencias, por ejemplo, de las autoridades españolas en cuanto a préstamos, en cuanto a donaciones, casi siempre cuando sobrepasaban ciertos límites que ponían en peligro la propia sobrevivencia de la sociedad local, de la élite local, casi siempre la respuesta de esta comunidad era con evasivas, la respuesta era con un rechazo, la respuesta era con una negativa absoluta. De tal manera que uno encuentra por un lado que están entregando préstamos, están entregando donaciones y por otro lado se están negando a entregar más donaciones cuando se les exige. Entonces, ese comportamiento un poco ambiguo fue lo que a mí me llevó a buscar un poco más acerca de dónde estaba el fondo, dónde estaba el origen, ¿no? Y me fui encontrando un poco con lo que tú me acabas de preguntar, un poco con ese comportamiento bastante curioso, sobre todo de la élite, y una parte de la sociedad arequipeña, ¿no? Una parte de la sociedad arequipeña. Es decir, hay un fidelismo, hay un apoyo, hay una ayuda, pero cuando ese apoyo y esa ayuda sobrepasa un poco los límites de sobrevivencia de esta clase, ellos simplemente responden con rechazo, responden con negativas, y eso lleva a que en los documentos oficiales es frecuente encontrar, por un lado, elogios, loas hacia el comportamiento cívico de los arequipeños. Y por otro lado, condenas, reclamos y amenazas, ¿no? Entonces, esto se ve con mucha frecuencia. Por un lado están elogiando, pero posteriormente están condenando. Por un lado están resaltando un poco esa capacidad de entrega de algunos vecinos y por otro lado están condenando su falta de compromiso. Y eso uno lo puede ver, por ejemplo, en los documentos del general Jerónimo Valdés, en los documentos del brigadier José Carratalá, incluso del propio virrey La Serna. El propio virrey La Serna, ¿no? El virrey La Serna, en unas cartas, por ejemplo, que envía a el intendente Lavalle de Arequipa, le dice, pues, no, de que agradeciéndole la generosa colaboración que ha tenido el vecindario para con su gobierno.
Eso es al principio. Pero ya hacia el año 23, por ejemplo, se está quejando, ¿no? Se está quejando. Y hay una frase muy propia de él, dice, ¿no? Estos vecinos, quienes creen que con llorar pobrezas, dice, falta de numerario, obstrucción del comercio, se han negado a darme los auxilios. Un año después, este mismo virrey está amenazando, ¿no? Les está diciendo que si es que estos no entregan los recursos que se les ha solicitado, tiene que confiscarlos a la fuerza. Y aquel que los oculte, los tiene que encerrar en algunas prisiones o envíemelos, le dice, a la zona de Cusco, donde yo podré decidir de ellos, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que yo voy encontrando un poco en torno a ese comportamiento de la sociedad arequipeña con respecto al proceso de independencia. Ahora, así como los realistas experimentaron y disfrutaron de este comportamiento bastante dual, también lo podemos ver, por ejemplo, con respecto a los patriotas. En agosto de 1823, Sucre ocupa la ciudad de Arequipa. La ocupa durante más de un mes. Y durante ese tiempo, él va a experimentar mucho de lo que ya he descrito, ¿no? El día que llega, por ejemplo, escribe una carta. Y en esa carta manifiesta su agradecimiento al Cabildo de Arequipa por haberlo recibido de manera apoteósica, y en realidad él se ha quedado sorprendido. ¿Ya? Porque no es eso lo que le habían contado. Entonces él termina concluyendo de que este vecindario verdaderamente es un vecindario patriota, si no, no tenía más bien la oportunidad de demostrar. Una semana después, ese mismo general Sucre está quejándose ahora y está manifestando que han pasado una semana y todavía no recibe los donativos. 15 días después le está escribiendo a Bolívar, le está diciendo de que en realidad es muy poco lo que está consiguiendo. Incluso él se autorreprocha, dice, tal vez eso se deba a la blandez, es decir, a la blandura de mi carácter. 20 días después está amenazando. Si es que en 24 horas no entregan los donativos, ya que ustedes mismos se han comprometido a entregarlo en una sesión, entonces yo me veré forzado al uso de la fuerza. Y cuando un mes después Sucre se está yendo de la ciudad, acompañado de sus tropas y dentro de ellos del coronel inglés Guillermo Miller, Miller en sus memorias escribe un pasaje. Y en ese párrafo y pasaje él señala lo siguiente, dice, cuando nosotros nos retiramos de la ciudad pasando por la plaza principal, la plaza de armas, ante la cercanía del ejército realista, muchos vecinos y clérigos que un mes antes nos habían recibido con mucha algarabía, ahora salían a sus balcones ante la presencia del ejército real, ya salían dando vivas y ya ondeando banderas y mostrando los retratos del rey Fernando. Vale decir que los mismos que hace un mes los habían recibido de manera así apoteósica, de manera realmente multitudinaria, ahora estaban haciendo exactamente lo mismo ante la presencia del ejército realista que venía a liberarlos. Ahora, uno podría pensar de que este comportamiento es propio de la élite. Pues la élite, al tener recursos, al tener bienes, al tener ya propiedades, pues perdía mucho con la independencia y por lo tanto tenía que buscar la manera de preservarlo, conservarlo y mantenerlo. Pero no es así. No es así. En cartas, por ejemplo, del virrey Pezuela al intendente Lavalle, le aconseja y le pone en autos, cuando Lavalle el año 1817 asume la intendencia de Arequipa, le dice que tenga cuidado. ¿Por qué? Porque a la plebe arequipeña no le gusta el servicio al rey, que es muy reacia, que se esconde, que deserta, ¿no? Y que antes de que llegue usted, era muy difícil o había sido muy difícil conseguir tropas en esta región. Por lo tanto, debe tener cuidado, debe poner mano dura, porque este es una región y esta es una plebe de muy poca actitud frente a las necesidades del rey. Eso es más o menos lo que le manifiesta, ¿no? Entonces, yo diría que, por un lado tenemos cierto realismo aparente, pero en el fondo lo que se ve más bien es un interés, es una especie de oportunismo de tratar un poco más bien de
como diría Sarah Chambers, y viene a mi cabeza un poco lo que dice Sarah Chambers, ¿no? En esta ciudad, los arequipeños estaban más preocupados por preservar sus propios intereses antes que los intereses reales. Yo creo que esa es un poco la característica que define muy bien a una parte de la sociedad arequipeña. Pero por otro lado, cuando uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Qué significó económicamente la independencia? Uno descubre también lo siguiente. Bueno, en todo caso, esto parte de una pregunta, ¿no? Una pregunta que me hice hace mucho tiempo acerca de por qué deberían buscar la independencia los vecinos de Arequipa. Entonces, la primera respuesta que yo tuve es, pues bueno, en realidad buscaban pues lo que ofrecía la independencia, ¿no? La igualdad. Pero uno, estudiando la composición de la sociedad arequipeña, descubre que el 71.4% de la población se registraba como español. Dentro de la ciudad, digo, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el centro histórico. Había un 15% de mestizos, un 5% de esclavos, un 4% de libertos, y no había niños. Por lo menos registrados oficialmente en las visitas o censos. Entonces, hablamos de una sociedad donde el 71%, es decir, las aproximadamente 3/4 partes son españoles. Son españoles. Y de alguna manera gozan de ciertas prerrogativas, de ciertos derechos. Uno dice, bueno, entonces buscarían también oportunidad. Quizás sí. ¿Por qué? Porque había un predominio en algunos cargos de criollos, perdón, de peninsulares frente a los criollos. Pero cuando uno ve, por ejemplo, el intendente es criollo, el obispo es criollo, y la mayor parte de funcionarios son criollos, ¿no? Más aún, cuando uno ve la plebe, uno descubre, por ejemplo, que las mujeres tenían grandes oportunidades dentro de la economía local, de tal manera que el 90% de las panaderías eran controladas por mujeres, el 95% de las chicherías, el 80% de las pulperías, el 50% de las haciendas, dice Kendall Brown, estuvo en manos de mujeres, por lo menos en Víctor. Incluso él lanza una teoría, una hipótesis, nos dice que comparando las haciendas en Víctor, dirigidas, administradas por varones, y las haciendas controladas y dirigidas por mujeres, las haciendas dirigidas por mujeres eran mucho más productivas. Eran mucho más productivas. Finalmente, ¿qué podrían haber buscado con la independencia? Bienestar. Pero cuando uno revisa la economía virreinal, descubre que en los últimos años, las últimas décadas, Arequipa, la región Arequipa, la intendencia de Arequipa, atravesaba por una gran bonanza, atravesaba por un gran crecimiento económico. Es decir, la economía de Arequipa había crecido más que todas las otras intendencias, al punto que cuando se establece, por ejemplo, el ingreso promedio por habitante de las intendencias, se señala que el promedio en el virreinato era 8 pesos, pero en Arequipa era de 16 pesos. Y según los estudios últimos de Bruno Seminario, él señala que era de 24 pesos. Es decir, que había alcanzado el doble del promedio normal. Entonces, se podía ver ese crecimiento ya antes de la independencia, antes de 1820. Si bien es cierto, con el inicio de las guerras en la región, algunas actividades como por ejemplo la minería decaen, no decae por ejemplo la agricultura local. Es más, la agricultura local durante esos 4 años de guerra crece, porque la región se convierte no solamente en el centro del movimiento comercial, sino además en Arequipa se va a estacionar una fuerza militar de casi 3.000 soldados. Por lo tanto, la producción de trigo aumenta la producción de maíz, aumenta la producción de papa. Y a eso había que agregar un crecimiento del comercio. Es decir, el comercio de importaciones tiene un crecimiento abismal y eso se debe a una serie de factores, ¿no? Antes el comercio en general provenía de Chile, provenía de Lima. Pero cuando cae Chile, cuando cae Lima y el gobierno virreinal se traslada al Cusco, la única puerta de entrada a todo lo que queda del virreinato peruano era Arequipa. Era Arequipa. Arequipa se convierte en la principal entrada, ¿no? Eso va a llevar a que todo el comercio de importaciones, que ya no venía de España, sino más bien venía de otros países, ya se concentre fundamentalmente en los puertos de Arequipa, específicamente el puerto de Quilca. Solo como ejemplo, ¿no? En 1821, por ejemplo, la aduana de Quilca recaudó, esto está en los libros de tesorería, 9.105 pesos. El año 1824, es decir, 3 años después, recaudó solamente en importaciones 389.641 pesos.
Entonces, ese crecimiento es abismal, ¿no? Es un crecimiento abismal. Eso va a llevar a que además Arequipa concentre y atraiga una fuerte migración, una migración que va a venir de Lima. Muchos comerciantes peninsulares establecidos en Lima se van a trasladar a Arequipa. Algunos comerciantes que se encontraban en otras regiones como La Paz o incluso Chile se van a trasladar a Arequipa, pero sobre todo Arequipa se va a comenzar a llenar de comerciantes extranjeros. Por un lado tenemos británicos, por otro lado tenemos franceses, por otro lado tenemos alemanes, incluso hasta norteamericanos, quienes en un principio simple y llanamente se establecían en Quilca, pero gracias a permisos especiales van a terminar estableciéndose en la ciudad y a partir de 1821 van a abrir sendas casas comerciales, ¿no? Según un informe británico, esto para terminar, el año 1824, esto lo acabo de leer justo de unos documentos, aunque ya Bonilla lo publicó hace mucho tiempo, él decía, o este informe decía, que hacia el año 1824, en Arequipa habían 16 agencias comerciales británicas. Y estas agencias comerciales británicas en créditos e inversiones tenían aproximadamente 3 millones de pesos solo en la región. Solo en la región. Y ya, entonces, el comercio crece, eso hace que aumenten los ingresos, ya los ingresos fiscales, y gracias a esos ingresos fiscales también hay que decir que disminuye la carga impositiva para la población local. Sí, sobre todo para algunos vecinos que habían visto deteriorar su economía. Pero en gran medida, la agricultura local, la agricultura de pan llevar crece y el comercio crece ya increíblemente. Y ese crecimiento no se va a detener ni siquiera con la independencia. Lamentablemente, para esa época va a quedar reducida fundamentalmente a manos extranjeras. Bueno, profesor, usted también nos ha comentado bastante sobre la importancia de la familia Goyeneche en Arequipa. Justo en 1986, Alberto Rosas Siles publicó un epistolario de don Juan Mariano de Goyeneche y Gamio en la revista del Archivo General de la Nación. Más o menos tenemos entendido que usted ha investigado al respecto. ¿Qué nos podría comentar sobre ello? Bueno, en realidad, me estás hablando de ya Juan Mariano de Goyeneche y Gamio, ¿no? Bueno, en realidad él pertenece a la tercera generación. Él vendría a ser el nieto del patriarca y fundador de esta dinastía prácticamente que dominó y controló la economía de Arequipa desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Durante aproximadamente un siglo. Sí, yo he trabajado algo sobre la familia Goyeneche, pero fundamentalmente trabajaba en la segunda generación. A la segunda, no a la tercera. La tercera es más tardía, ¿no? El fundador, el patriarca es Juan Crisóstomo de Goyeneche y él llega del Valle de Irurita en Navarra, ¿no? Como muchos de esa época llegan ya amparados con algunos contratos y algunos puestos, ya, sobre todo en la milicia, ¿no? Él llega como sargento de milicia, sargento mayor de milicias, ¿no? Gracias a sus habilidades comerciales, gracias a sus vínculos, él logra casarse con una heredera, con una vecina, con una señorita de una familia muy pudiente, ¿no? Los Barreda, los cuales aportan al matrimonio cerca de 100,000 pesos, ¿no? Que es una fortuna. Una fortuna. Si uno compara, por ejemplo, al promedio de dote que se entregaba en esa época, eso está en el libro de Paul Rizopatrón Boilán, ¿no? Élite y familia, bueno, élite, honor o algo por ahí, él señala que el promedio era 35,000 y lo que recibe Goyeneche es cerca de 100,000, ¿no? Con esos 100,000 lo que hace es crear verdaderamente un imperio económico, no digo comercial, porque él era comerciante, pero también era minero, pero sobre todo la familia se dedica a la compra de propiedades. Es decir, la segunda generación, sobre todo la que yo he estudiado, que es la del hijo, él tuvo varios hijos, ¿no? Juan Crisóstomo tuvo un hijo que fue militar, sabemos, el general Goyeneche, tuvo otro hijo que fue el obispo Goyeneche, tuvo otro hijo que fue oidor de la Audiencia de Lima, Pedro Mariano, y tuvo el menor de todos, el cual se dedica al comercio. Y precisamente esta es la segunda generación
ya, la que yo más o menos he estudiado, y una de las características de esta familia es que invierte verdaderas fortunas en la compra de propiedades, tanto urbanas como rurales. Ahora, ¿y por qué? Porque quizá ellos, por su experiencia mercantil, por su experiencia como negociantes, sabían pues que los terrenos con el tiempo iban a sobrevaluarse, y eso es lo que ocurre, ¿no? Compran terrenos, pero no venden terrenos. Lo que hacen ellos es rentarlos, es alquilarlos. ¿Ya? Y no hay inversión más segura que la de comprar un terreno, por ejemplo, una chacra, y luego arrendarla. Luego arrendar. Pero claro, ellos se aseguraban como buenos vecinos de la localidad a la hora que realizaban este tipo de negocios, se aseguraban de que el arrendatario pudiese pagar regularmente, de tal manera que exigían fianzas, exigían poderes, exigían una serie de seguros. Ahora, esta ganancia obtenida a través de la renta de propiedades permitió a esta familia acumular dinero en efectivo en una época que era muy difícil ya conseguirla. ¿Ya? Y no solo porque no habían suficientes casas de moneda en el Perú, sino fundamentalmente porque una parte de los metales preciosos, tanto en pasta, en polvo como amonedado, era sacado por los comerciantes extranjeros hacia sus casas matrices, que podían estar en Londres, Liverpool, Burdeos, Hamburgo e incluso hasta Baltimore en los Estados Unidos. De tal manera que ya desde la época de San Martín se están quejando acerca de la falta de circulante, porque todo esto salía. De tal manera que cuando uno quería realizar alguna compra, no tenía. Cuando uno quería hacer alguna inversión, no tenía. Y lo más curioso era que estos comerciantes extranjeros no realizaban préstamos. En los últimos años, y bueno, bien que me preguntaste, he podido trabajar las actividades de las 6 casas comerciales extranjeras más importantes. En esa época se les llamaba almacenes, almaceneros. Y he trabajado a los 6 almaceneros más importantes que vivieron durante el siglo XIX, y ninguno de ellos tenía dentro de su cartera de negocios, siquiera como posibilidad, el préstamo de dinero. Todo eso salía. Y se puede ver en los registros de aduanas, gracias a el republicano, podemos tener una idea de cuánto salían verdaderas fortunas. Yo he podido calcular aproximadamente en 10 años más de 1.300.000 pesos en moneda. ¿Ya? Y más de 100.000 marcos de plata, piña. Oye, en una región donde el promedio de producción de las minas era menos de 10.000 marcos, ellos están sacando cerca de 120.000 marcos de plata piña, oro en polvo, plata chafalonía, o sea, trabajada. Es impresionante. Entonces, ante la ausencia de moneda, ante la ausencia de dinero, ante la ausencia de bancos, ¿quiénes son los que pueden facilitar circulante? Por un lado, la iglesia, pero por otro lado, sobre todo, la familia Goyeneche. La familia Goyeneche verdaderamente hace, sobre todo esta segunda generación que yo he trabajado, hace verdaderas fortunas. He calculado solo a partir de los registros notariales que aproximadamente en unos 5 años ellos prestan cerca de 150 a 180.000 pesos. Ahora, ellos cobraban un promedio de un 1% al mes, es decir, 12% al año en algunos casos. En otros casos podían cobrar hasta 2%. Entonces, imagínense el nivel de ingresos que tenía esta familia. Verdaderamente era ya opulenta, ¿no? Verdaderamente era opulenta. Verdaderamente, incluso en algún momento, tal era la acumulación a la cual habían llegado que deciden ofrecer a través de intermediarios al gobierno de Castilla. Estoy hablando de 1851, ya cuando estamos viviendo la época del guano, deciden ofrecerle un préstamo de 118.000 pesos aproximadamente, ¿no? Y el gobierno de Castilla accede y les paga el 13%. Entonces, esta familia fue una familia muy importante, pero sobre todo por esta actividad, por esta labor que realizaron en la ciudad, ¿no? Posteriormente se trasladan a Lima, y el último de los que queda en Arequipa es precisamente el personaje que usted ha mencionado, que es Juan Mariano de Goyeneche y Gamio. Precisamente hijo de Juan Mariano de Goyeneche y Barreda, él se casa en 1824 con la hija de otro gran hacendado arequipeño que era Bernardo Gamio, ¿no?
Entonces, ahora, y Bernardo Gamio, o la hija, lleva al matrimonio una dote similar a la del padre, casi 100.000 pesos. Casi 100.000 pesos. Entonces, lamentablemente, y mis estudios sobre los Goyeneche se quedaron en la segunda generación, ¿no? A la primera las revisamos, a la segunda las estudiamos, pero a la tercera ya no, porque Juan Mariano termina migrando a España y termina muriendo como el tío, ¿no? Como uno de los grandes de España, dejando una fortuna y hoy día algunas propiedades y un hospital. Ujú. Ya, profesor, para finalizar más o menos la entrevista y con relación ya al contexto actual que vivimos sobre la pandemia, ¿qué medidas están aplicando las universidades para los que usted trabaja para que los estudiantes no se vean muy perjudicados en los procesos de aprendizaje? Bueno, en realidad desde un principio la universidad, las dos universidades donde yo trabajo, decidieron tomar la medida más lógica y necesaria, que era la suspensión de las clases presenciales. Ahora bien, entonces, lo primero es suspender todo tipo de reuniones, clases, congresos o cualquier tipo de actividad que implique la reunión de personas. Pero para eso, esto ocurrió de manera casi rápida, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Universidad San Pablo, nosotros estuvimos en nuestras capacitaciones y todavía, estamos hablando de principios de marzo, y todavía no se habían anunciado estas medidas restrictivas que hoy día nosotros experimentamos, vivimos, ¿no? Entonces, fue prácticamente una semana a otra en que se tuvo que hacer todos estos cambios. Y la universidad respondió rápidamente, ¿no? Rápidamente, implementando una serie de programas, una serie de medios ya para poder empezar las clases sin demasiado retraso, ¿no? Un poco también por los intereses de los propios alumnos, ¿no? A nadie le gusta perderse un semestre, ¿no? A nadie le gusta perderse un semestre. Entonces, nosotros ahora creo que como una gran parte de universidades y colegios realizamos nuestras clases a través de estos medios, ¿no? Que pueden ser el Zoom o el Meet. No, el MIT. Entonces, sí, esa es la medida fundamental. Y luego la implementación permanente, ¿no? Porque muchos profesores, sobre todo algunos profesores de historia, que no estamos acostumbrados mucho a la tecnología, se nos hizo muy difícil en un principio, ¿no? Poderse adaptar a este medio, subir las clases a la plataforma, colocar la información, incluso el propio hecho de hacer clases no es muy sencillo, ¿no? Algunos, bueno, no entienden un poco el tema ni este oficio, pero en realidad hacer incluso clases a través de este medio es un poco complicado. ¿Por qué? Porque ya no tienes pues la disposición del tiempo que tenías antes, donde tú te podías explayar abierta y libremente, sino más bien lo que tú tienes que hacer ahora es seleccionar los temas, es hacer una especie de selección de contenidos. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos. El poco tiempo que tenemos. Además, no es lo mismo estar sentado en un aula de 40 que estar frente a una máquina viendo a una persona hablando. Y en algunos casos que la comunicación no sea tan fluida, sino más bien se entrecorte, ¿no? Entonces, claro, son una serie de elementos nuevos que han ido apareciendo y para los cuales las instituciones, algunas de ellas, ya tanto la UNSA como la San Pablo, han podido responder. De tal manera que yo, con el paso de las semanas, he ido adaptándome un poco más. Ahora estamos experimentando con las evaluaciones, buscando una manera mucho más eficaz de hacerlas, en la medida en que ellos ya no tienen la observación que tenían, por ejemplo, en un examen presencial, ¿no? Entonces, hay que buscar la manera también, ¿no? Hay que buscar la manera de racionalizar la información que se les da, pues. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estudiar en la universidad, donde tienes las bibliotecas, donde tienes un ambiente predispuesto para estudiar, que hacerlo en tu casa, donde tienes tantos elementos que te puedan distraer, ¿no? Yo creo que, lamentablemente, a ningún país le gustaría pasar nuevamente lo que estamos pasando, lamentablemente. ¿Ya? Y sabemos también por nuestra experiencia histórica y social que en estas circunstancias, como se dice vulgarmente, aflora y aparece lo peor y lo mejor de nosotros. Y creo que describirlo es ocioso porque lo vemos todos los días. Ahora bien,
Pero también habría que valorar el hecho de que muchos profesionales, muchos profesores, muchos trabajadores han podido enfrentar la situación con esfuerzo, con limitaciones, pero creo que estamos saliendo adelante y eso es lo más importante, ¿no? Lo que va a quedar de aquí en adelante es una experiencia muy rica. Por ejemplo, el trabajar a través del DUTIC, a través del Moodle, era una experiencia que estaba ahí, pero nosotros, por nuestro tradicionalismo, no lo hacíamos. Ahora nos hemos dado cuenta que se puede utilizar también, se puede complementar también a través de esas plataformas, a través de esas estrategias, a través de sus programas. De tal manera que creo que ya que algunas instituciones han enfrentado la situación, han enfrentado el problema con las dificultades propias de la sorpresa que nos generó esta epidemia, pero creo que estamos saliendo adelante y eso es lo más importante, ¿no? Agradecemos a la entrevista al profesor Víctor Condori y le paso la palabra al profesor Morán para que pueda continuar con la entrevista. Gracias, Jesús. Ahora vamos a dar el pase a Baquel para que pueda hacer las preguntas que han ido realizando las personas que están asistiendo a esta entrevista. Cedo la palabra a Baquel, sí, para que puedas ir haciendo las preguntas, por favor. Bueno, buenas noches, público en general, y buenas noches, señor doctor Víctor. Bueno, la pregunta de Lisette Sánchez es si este acomodo de la ciudad puede deberse también a la gran influencia de la población española. Muy bien. A ver, siempre yo, para responder, me cuesta mucho entrar directamente a la respuesta y hago una especie de preámbulo, porque lamentablemente así es como entiendo esto, ¿no? Le comentaba un poco a Daniel hace bastante tiempo y le decía, mira Daniel, estoy dejando a partir de mediados de este año todos los temas relacionados con el comercio, con los comerciantes, y me voy a abocar a revisar mis fuentes sobre la independencia. ¿Por qué? Porque la visión que yo presenté hace casi 10 años fue parte un poco de un trabajo aproximativo, ¿no? Que me llevaba un poco a reconocer que había un fidelismo un poco interesado. Pero los estudios que estoy realizando, las revisiones que estoy realizando en las últimas semanas, sí, precisamente me están llevando a buscar otro tipo de explicaciones y dentro de ellas está la influencia. Esto solo a manera de aproximación, ¿no? Como diría alguien por ahí, la última. Es que revisando periodos anteriores, es decir, 1810, 1811, 12, lo que encuentro ya a partir de documentos y algunos estudios es que el patriotismo de una parte de la élite era mucho más manifiesto que el que yo voy a encontrar a partir de 1820 al 24. Vale decir que la presencia de líderes patrióticos a favor de la patria, a favor de los movimientos liberales que estaban dando en España, era mucho mayor. Y algunos eran manifiestamente abiertos, lo cual ya no encuentro en 1824, entre el 20 y el 24. Por ejemplo, es conocida la protesta pública que hizo el sacerdote Mariano José de Arce cuando Arequipa es invadida por los cusqueños, ¿no? Frente a ese tibio discurso de Pumacagua, de que estamos defendiendo los intereses del rey y estamos en contra de las malas autoridades, Arce lo enfrenta y le dice, no desaprovechemos la situación. Y lo que tenemos que hacer ahora es declarar la independencia de España, porque no es un deseado, es un opresor el que nos ha venido gobernando. Y así como él, tenemos la figura de José María Corbacho, del propio Manuel Amat y León, ¿no? quien decide participar del ejército revolucionario, del propio diputado a las Cortes de Cádiz, Mariano Rivero y Besoaín, ¿no? Que declara y denuncia al virrey Abascal. Es decir, estas manifestaciones eran manifestaciones más abiertas de algunos, y disimuladas de otros. De tal manera que había un movimiento a favor de, digamos, la patria mucho más extenso. Pero esto, al parecer, desaparece o se reduce o se oculta
como consecuencia de una serie de factores, ¿no? ¿Qué factores pudieron haber influenciado para esta posición realista, aunque interesada, ¿no? Yo diría, en primer lugar, lo que ocurre en Arequipa el año 1814, es decir, la ocupación cusqueña. La ocupación de ejércitos indígenas en una ciudad, entre comillas, de españoles. Asusta. Y asusta también los relatos que venían acompañados o que venían acompañándolos de los saqueos, de las masacres que este ejército había cometido, por ejemplo, en la zona de Azángaro, contra poblaciones españolas y criollas. Entonces, hay un miedo ahí, hay un miedo. Por otro lado, apenas se retiran los cusqueños, lo que tenemos es una especie de campaña de represión de parte de las autoridades, tanto del virrey como del obispo de la ciudad, contra cualquier forma de simpatía hacia los patriotas. Por ejemplo, el obispo de entonces, Luis de la Encina, lo que hace es cerrar el seminario conciliar de San Jerónimo, porque consideraba que este seminario se había convertido en un foco subversivo, ¿no? Ahí habían estudiado o ahí había enseñado Corbacho, ahí había enseñado Mariano José de Arce, ahí había estudiado y enseñado Mariano Melgar, entonces de alguna manera se había convertido en una institución peligrosa. La cierran durante 2 años y cuando la reabren, la convierten prácticamente en una institución monacal, ¿no? Incluso a todo postulante se le hace una especie de entrevista personal y secreta donde se le hace una serie de juramentos, se le exige una serie de juramentos, etc. Por otro lado, el propio virrey interviene el cabildo de la ciudad. Después de la derrota de la rebelión cusqueña, la revolución cusqueña, lo que hace el virrey Abascal, es cerrar completamente el cabildo, es decir, el ayuntamiento del municipio, y nombra nuevos regidores, en un 90% peninsulares. Y los pocos criollos son criollos reconocidos por su fidelidad, como Pío Tristán, como Manuel Menao. Entonces, hay una represión también dentro de la institución, en este caso política, más representativa de los criollos, que era el cabildo o ayuntamiento. Y finalmente, como ya expliqué, en Arequipa se establece a partir de 1817 un ejército de reserva. Un ejército de reserva de aproximadamente 3.000 soldados, de los cuales unos 2.000 estaban en la provincia y los otros 1.000 se encontraban entre Arica y Tacna. Entonces, yo creo que estos factores también pudieron influenciar. Por esa razón, cuando yo llego al año 1820, lo que encuentro es más bien un silencio y un comportamiento bastante encubierto, y no estas manifestaciones, por ejemplo, que sí se dieron entre 1810 y 1814, que a propósito eran épocas y momentos de gran fervor político. Claro, bueno, continuando con las preguntas, hay otra pregunta de Cipriano Quispe, que, bueno, quisiera saber si ha realizado otras investigaciones de historia económica, pero en otras provincias, ¿no? Más allá de la provincia de Arequipa, o quizás tiene algún proyecto. Muy bien, en primer lugar, saludar a Cipriano. Ya sé que está por el norte del Perú desde hace mucho tiempo, y sé también acerca de sus intereses sobre temas provincianos. Lamentablemente, un poco por la disponibilidad de información que tenemos en la región, nuestros estudios fundamentalmente se centran en lo que vendría a ser la ciudad de Arequipa. Si bien es cierto, nosotros trabajamos las minas de Caylloma, trabajamos las minas de Huantajaya, yo he podido trabajar también un yacimiento minero descubierto en 1827, que generó todo un movimiento masivo de población similar a lo que nosotros llamaríamos una fiebre del oro. Ya, lo he hecho a partir un poco de la óptica arequipeña, de la óptica de la ciudad, ¿no? Lamentablemente, con el establecimiento del sistema de intendencias, las actividades de la región se centralizan mucho en la ciudad, ¿no? Y esto no va a cambiar con la llegada de la República. Por esa razón, a mí a veces me parece un poco curioso y hasta gracioso cuando se habla de centralismo contra Lima, cuando en realidad en Arequipa tenemos un mayor centralismo, porque este puede llegar aproximadamente hasta el 80% fácil, ¿no? Fácil. Y es que en realidad aquí se concentra todo.
de tal manera que Arequipa va a centralizar las actividades. Si bien es cierto, Caylloma, por ejemplo, era, además de centro minero, era un gran centro productor de lanas, como lo era también el altiplano, todo ello se centralizaba en Arequipa. Ahora bien, se centralizaba en Arequipa. Si bien es cierto, nosotros, bueno, la región disfrutó de una de las primeras líneas de ferrocarriles largas y amplias, como lo fue el Ferrocarril del Sur. Ese Ferrocarril del Sur también se concertó en la ciudad de Arequipa y se hizo pensando en los intereses de la élite arequipeña. Entonces, es la razón por la cual la magnitud de información que nosotros disponemos es mucho mayor, relacionado un poco con la ciudad, con los intereses que habían dentro de la ciudad, con las empresas que habían en la ciudad. Y si nosotros nos aventuramos un poco hacia provincias para trabajar algo de Caylloma, algo de Huantajaya, algo de Guayllura, que es el nombre que tiene este yacimiento en la provincia de la Unión, es siempre viéndolo desde la perspectiva de la ciudad de Arequipa, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Bien, hay otra pregunta, referente, bueno, en sí es una felicitación, ¿no? Lo felicita, Pío Mendoza Villanueva, y dice, ¿cómo calcular o encontrar equivalencias en términos monetarios al sol o al dólar actual? Por ejemplo, 1.000 pesos, 360 marcos y 40 onzas, o la denominación de plata piña usando durante la época de la independencia. ¿Existe algún método? Bueno, si existe, sí existe, ¿no? He podido yo por ahí revisar algunos estudios donde se hacen equivalencias, incluso se hacen equivalencias con ya el peso, que era la moneda que circulaba en el Perú hasta 1863, con el sol de oro que se establece, se hacen equivalencias, por ejemplo, pero mis datos, mis estudios, mis competencias, digámosle, abarcan solo el siglo XIX, ¿no? Abarcan solo el siglo XIX. Entonces, es difícil para mí proyectarme, por ejemplo, a valores actuales. A valores actuales es muy difícil para mí. ¿Por qué? Porque mis registros fundamentalmente pertenecen al siglo XIX. Así, por ejemplo, para el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, una libra esterlina aproximadamente estaba conformado por entre 5 y 6 pesos, por ejemplo. Entonces, tengo algunas equivalencias. El marco de plata, era una unidad de medición de la plata, por ejemplo, que tenía una equivalencia aproximadamente en kilogramos, aproximadamente de 1/4 de kilogramo aproximadamente, y sabemos cuánto valía, pero nuestros estudios no han llegado a hacer ese tipo de trabajos donde se establezcan valores del pasado con relación a los valores del presente para poder determinar, por ejemplo, inflación, para poder determinar, por ejemplo, capacidad adquisitiva y algunos de esos temas. No hemos llegado un poco a ese tipo de datos ni a ese tipo de estudios, ¿no? Lo nuestro va más bien con el tema de la producción, con el tema de la organización, con el tema de la integración. Por ahí nos hemos movido más que por establecer este tipo de equivalencias. Y bueno, agradezco y felicito también al amigo Pío Mendoza, ¿no? Claro. Hay otra pregunta referente, bueno, en realidad son dos preguntas de Gonzalo Zavala, Córdoba, y bueno, es referente en términos de vida económica cotidiana, ¿no? ¿Cuánto afectaron las guerras de independencia a la población de Arequipa? Y la segunda pregunta es, por curiosidad, ¿existió alguna familia igual de poderosa política, social o económicamente hablando que los Goyeneche? A ver, empezaré por el final. Equivalencias, no. Es decir, por esa razón yo no podría tomar a la familia Goyeneche como un paradigma, como un modelo de familia exitosa, ¿no? Porque en realidad diríamos que lo ocurrido, lo sucedido y experimentado por la familia Goyeneche, en términos de magnitud, ¿no? Creo que fue único. Pero hubieron familias de la élite que tenían fortunas, no digo de la misma dimensión, pero cercanas, sí. Los Tristán, por ejemplo.
y la familia Tristán, incluso políticamente, fue mucho más importante que Goyeneche en el periodo republicano. Porque digamos que con la República, la familia Goyeneche se retrae, ¿no? Están las cartas del obispo a su hermano, el conde Huaki, donde le señala, ¿no?, los terribles tiempos que estamos viviendo, la época de ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el apoyo, si alguna vez Goyeneche dio a algún caudillo, siempre fue un apoyo indirecto. A lo mucho por ahí alguna vez Juan Mariano ocupó, Juan Mariano, el padre del aludido hace unos minutos, participó como prefecto, pero por muy poco tiempo. Pero Pío Tristán tuvo una participación mucho más activa. Pío Tristán no solamente fue prefecto, ¿no? No solamente fue prefecto. Pío Tristán incluso fue presidente del Estado surperuano. Y el hermano Domingo Tristán también participó como prefecto, como político, fue además prefecto, si no me equivoco, de Huamanga, etcétera, ¿no? Entonces, su participación política fue mucho más activa. Mientras que la familia Goyeneche se inclinó más bien hacia la actividad comercial, hacia la actividad económica. Y por esa razón, a la larga, pudo preservarse, ¿no? Pudo preservarse y pudo preservar su fortuna. Los Tristán fueron una familia importante. Tendría que añadir también que la hija de Pío Tristán, en este caso, Victoria Tristán, se casó con el general José Rufino Echenique, ¿no?, futuro presidente del Perú. Entonces, su participación política más intensa. Además de él, ya hubieron otras familias, ya hubieron como los Gamio, por ejemplo, como los Macías, por ejemplo, pero que no llegaron a la magnitud ni al nivel económico que tuvo la familia Goyeneche, porque para mí lo que ocurrió con la familia Goyeneche fue único. No se repitió en esa magnitud, por lo menos. Hubieron fortunas, sí, pero eran fortunas más limitadas. Incluso la experiencia de Goyeneche no es única en la medida en que él no llega solo de Europa. Él llega junto con otros vecinos o paisanos, ¿no? Por ejemplo, viene a mi memoria Antonio Alvisuri, viene a mi memoria Mateo Cosío, y por ahí Juan Luis de Herrea, para mencionar solo. Y los tres van a formar sociedades, pero en ninguno de los tres casos anteriores, las familias y las fortunas lograron alcanzar el nivel que tuvo la familia Goyeneche. Entonces ese fue un caso único. Los otros llegaron a alcanzar el éxito, sí. Y era un éxito esperado, sí, por sus vínculos, por sus capacidades y por una serie de razones más. Pero la familia Goyeneche no solamente es fortuna. Ellos llegaron a, ya no solo es fortuna, ellos tuvieron un hijo, José Manuel de Goyeneche, que llegó a ser grande España y que llegó a ser ya un militar exitoso, al punto que fue enviado por las juntas hacia América en 1809. Entonces llegó a ser un militar de éxito. Tuvieron un hijo sacerdote, que llegó a ser también obispo, y luego, hacia sus últimos años, arzobispo de Lima. Ahora, esa experiencia yo la veo, pero en otro nivel, con la familia Cosío. La familia Cosío tuvo sacerdotes, pero se quedaron en párrocos o se quedaron ya en autoridades menores dentro del cabildo de la catedral. ¿Ya? Y finalmente tuvieron otro hijo que fue comerciante y propietario, y llegó a ser el comerciante y propietario más rico, por lo menos, de su época. Entonces, no solamente es una fortuna, sino también es un éxito en cuanto a poder asegurar el futuro de sus hijos ya, en los cargos más importantes, cosa que lo hicieron y eso no se pudo repetir. Ahora, en cuanto a cuánto afectó, yo creo que como toda guerra, como todo conflicto, afecta fundamentalmente a aquellos que están alejados de las actividades más importantes. Por ejemplo, los mineros. Ya, por ejemplo, los mineros, la actividad minera decae enormemente durante las guerras de independencia, prácticamente desaparece. Y había mucha gente que dependía de la minería. ¿Quiénes más decaen, por ejemplo? ¿Quiénes se perjudican? Algunos arrieros. ¿Y por qué se perjudican algunos arrieros? Porque debido a las movilizaciones permanentes de los ejércitos, era común las confiscaciones de las mulas.
Entonces, prácticamente, para poder trasladar pertrechos de Arequipa, que se convierte en un bastión, ya, en un bastión hacia el altiplano, se tienen que confiscar. No se contratan, porque muy pocos quieren prestar temporalmente sus mulas, que son su capital, al traslado de pertrechos. ¿Por qué? Por el peligro de que puedan morir en el camino. A pesar de que se les pagaba, Es decir, cuando alguien tomaba tus mulas o hacía un contrato para trasladar, te pagaba, pero era muy riesgoso. Entonces, por esa razón, preferían no aceptar, y eso llevaba, ante la necesidad, a las confiscaciones. ¿Quiénes más se perjudican? Se perjudican, por ejemplo, algunos hacendados, sobre todo los hacendados de la zona de Condesuyos, de Majes. ¿Debido a qué? Debido a las movilizaciones permanentes de ejércitos, tanto realistas como patriotas, ¿ya? Lo cual genera, por ejemplo, saqueos de haciendas. Genera saqueos de haciendas. Entonces, muchas haciendas van a ser saqueadas, tanto por tropas de la patria como tropas realistas, ¿no? Entonces, ese va a ser un problema. Sí es cierto, muchos de los jefes y oficiales patriotas que tomaban mulas, que tomaban animales o tomaban, por ejemplo, alimentos de alguna hacienda, otorgaban una especie de boleta, otorgaban una especie de recibo, ¿no? De estos que nos hablan luego cuando hablamos de las consolidaciones. Sí, pero a mí, que me he quedado sin capital, lo que me interesa es que me devuelvan inmediatamente y no dentro de 30 o 40 años, ¿no? Entonces, por esa razón, fue también bastante perjudicial. Ahora, ¿quiénes más se afectan de los que he podido encontrar? De los que he podido encontrar, se afectan, por ejemplo, los que antes vivían del cobro de impuestos. ¿Por qué? Porque en esa época la producción continúa y se siguen cobrando impuestos. Pero el problema es de que debido a las convulsiones hay algunos que ya no pagan. Peor aún, si es que alguno de esos recaudadores era apresado, terminaba perdiendo todos los impuestos recaudados. Y eso uno lo puede verificar en los documentos ya judiciales, pero del archivo arzobispal, donde muchos de estos rematadores son luego denunciados y son luego procesados por no haber entregado adecuadamente los impuestos para los cuales habían gradado precisamente ese derecho, ¿no? Entonces, sí, hay mucha gente que se perjudica, pero sobre todo se perjudican aquellas personas que están alejadas de las principales actividades de ese momento. En este caso estamos hablando de la producción de vinos, porque la producción de vinos decae enormemente, y decae no solo por el hecho de que ahora los caminos están cerrados porque no hay cómo trasladarlos o no hay gente que trabaje, sino precisamente porque el principal mercado para los vinos no era Arequipa, era el Alto Perú. Y el Alto Perú se cierra definitivamente a partir del año 1820. Antes de eso tuvo sus momentos, ¿no? Con la rebelión de Tupac Amaru se cierra provisionalmente, con la invasión de ejércitos argentinos se cierra provisionalmente, con la rebelión de Pumacahua. Entonces nosotros no podemos ver por ejemplo, no podemos creer de que el apoyo que va a dar una parte de la élite arequipeña a las fuerzas del general Juan Ramírez para derrotar definitivamente a la rebelión del Cusco va a ser hecha solo por razones de convicción, sino porque esa rebelión estaba provocando una gran crisis dentro del mercado local al cerrar completamente los principales mercados para el producto más importante de exportación que tenía Arequipa en esa época, que eran los vinos y aguardientes. Entonces, prácticamente ellos lo que están haciendo es buscar asegurar el mercado. ¿Ya? Y por esa razón, cuando uno ve los registros, y para terminar, el año 1815, digamos, la producción en general de la Intendencia de Arequipa es de 400.000 botijas, pero para el año 1816, cuando se reabre el mercado, la producción va a ser de 650.000, es un récord absoluto. Exactamente igual que en la guerra con Chile. Lean los registros de Bonilla, y uno ve, por ejemplo, que hasta el año 1883 las exportaciones de lana, digamos que son de 2 millones de libras, pero para el año 84 son de 6.700.000, es la cifra más alta en toda la historia del siglo XIX. ¿Ya? ¿Por qué? Porque precisamente se abre otra vez el mercado, ¿no? Y a diferencia del siglo XIX,
durante el periodo de la independencia, pues eran los vecinos arequipeños quienes estaban perjudicados con esta guerra, los que buscan apoyar a los ejércitos reales para que terminen de una vez estos levantamientos y se abre el mercado. Lastimosamente, cuando termina la independencia, el mercado no se abre más. ¿Por qué? Porque se convierte en una república independiente. Bueno, doctor Víctor, muchas gracias por la entrevista y voy a dar pase al doctor Daniel. Gracias. Ya, ¿qué tal? Gracias, Víctor. Mira, antes de cerrar ya para ir culminando, tenemos Johnny Amanqui, nos ha hecho una pregunta, lo que pasa es que no aparece allí, pero nos ha hecho una pregunta por el Facebook, nos dice, ante la diatriba arequipeña en la independencia, entre el patriotismo y el realismo, ¿cómo se debería conmemorar el bicentenario en Arequipa? ¿Cuál es tu opinión en torno a eso? Muy bien, Johnny, siempre tan preciso y tan puntual. Verdaderamente, a ver, yo tengo dos posiciones encontradas. La primera de ellas es la posición del peruano. Ya, el peruano que siente por su formación de que el 28 de julio fue el momento, fue un momento fundamental dentro de la historia del Perú, ¿no? Y que ya es el momento en el cual formalmente, por lo menos, se produce la ruptura, formalmente, y se da paso o se inicia o se da comienzo a una nueva etapa. Si bien es cierto, como historiador, yo puedo estar en contra del bicentenario, porque yo considero que hay muchos bicentenarios y no uno solo. Más aún, podría estar en contra como arequipeño, arequipeño de adopción, digo, podría estar en contra de que este bicentenario se haya centralizado en torno a una ciudad que sabemos que históricamente hizo muy poco por el proceso de independencia, pero no hay que negar que como profesores lo que nosotros debemos de buscar es contribuir a crear cierta identidad, cierta unidad. Entonces, a partir un poco de esa idea de dar unidad, de dar integridad a los diferentes procesos, tomando una fecha, aunque sea simbólica, entonces, solo por esa razón, yo considero que este bicentenario es un bicentenario más cívico, más protocolar, Pero también considero que nuestro bicentenario, el bicentenario del año 2025, debe ser un bicentenario ya no festivo, ya no cívico, sino un bicentenario para reflexionar, para poder reflexionar varias cosas. En primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no solamente con Arequipa, sino con otras regiones, ¿no? Hasta el final, aunque sea una parte de la élite, aunque no sean todos los que participaron un poco del gobierno en ese momento, pero ¿por qué ocurrió? ¿Por qué hay estas divisiones, ¿no? Tratar de entender un poco los procesos, pero también poder analizar lo que eso significó. ¿Qué significó para Arequipa? ¿Qué significó para la región sur el haberse independizado hasta el final, ¿no? Haberse independizado recién hacia el año 1825. ¿Qué consecuencias trajo esto para la región, para la élite? ¿Qué cambios hubieron a partir del año 25 en adelante, ¿no? Tú que has estudiado la cultura política, ¿no? La cultura política, la división entre conservadores y liberales, entre conservadores y liberales, ¿no? Entonces, estos conflictos o enfrentamientos son producto precisamente de la forma como Arequipa o esta región se independiza, las relaciones entre Arequipa y sus provincias, ¿no? Porque estudiando en estas últimas semanas, obviamente tengo para largo, yo encuentro, por ejemplo, mayor efervescencia en provincias. En Condesuyos, por ejemplo, en Caylloma, por ejemplo, hay líderes patriotas. Hay gente que está tomando las armas. Incluso si uno revisa minuciosamente los diarios de algunos patriotas, como el propio Miller, él señala nombres. Entonces hay gente que está actuando a favor de la patria. En las provincias, se está moviendo un poco a su colectividad a favor.
no solamente ya civiles, también sacerdotes. He podido encontrar, revisando otra vez mis fichas sobre ya causas civiles y penales en el archivo arzobispal, algunos procesos contra curas que son acusados de haber demostrado o haber apoyado a las fuerzas patriotas o ya demostrar públicamente sus sentimientos ya contra los realistas. Entonces, ¿qué significó ya la independencia de Arequipa tan tardía? ¿Qué consecuencias trajo? ¿Por qué se dieron estas cosas? Yo creo que más que en 1800, más que para el año 2021, donde en realidad lo que debemos de buscar, por lo menos esa es mi opinión, es más bien tratar de integrarnos, tratar de entendernos, pero para el año 25 yo creo que ahí sí se tiene que hacer ya análisis profundos, reflexiones profundas, estudios un poco más amplios de los que estamos haciendo, no solamente de qué es lo que ocurrió antes o por qué ocurrió las cosas el año 25 como ocurrieron, sino qué consecuencias generó eso, ya generó ese hecho para la región. Y de alguna manera, cómo influyó ello en las relaciones entre el centro y la periferia. Yo creo que esa discusión que señala Johnny, creo que yo por lo menos tengo el compromiso y la obligación de hacerla para el año 25, ¿ya? Que es nuestra fiesta local. Estamos a puertas de conmemorar, no digo una fiesta, pero sí de recordar un acontecimiento de carácter nacional, donde todos, bueno, tenemos que sumarnos con lo que tenemos y en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Pero creo que la discusión es para el año 25. Y Daniel, te invito porque vas a estar en primera fila dentro de los protagonistas de esta discusión. Porque sí se tiene que discutir, sí se tiene que discutir. Gracias, Víctor. Y una a la yugular, a ver, la última pregunta de mi parte, ya. En 2 minutos para cerrar, ya. Primero, ¿qué tan difícil es ser historiador en el Perú? Uno, vinculado a eso, ser investigador de historia en el Perú. Y finalmente, ¿cómo financia sus investigaciones? En realidad esa no es al yugular, es al corazón, ¿ya? Es una pregunta al corazón. Bueno, en realidad es bien difícil, bien difícil. No solamente por el apoyo, Es difícil porque el dedicarte a la investigación, así con estas limitaciones, ¿no? Así con estas limitaciones, implica mucho desprendimiento, ¿ya? Implica mucho esfuerzo, implica mucho gasto. Si yo tuviese esa mentalidad mercantil de acomodar un poco mi experiencia a los intereses de algunas empresas, la cosa sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque sé que hay empresas que contratan historiadores para hacer trabajos específicos. A mí me convocaron, me ofrecieron pagarme por un trabajo sobre una casa, pero una casona. Es difícil que yo haga trabajos que estén lejos de aquello que a mí me gusta. Lamentablemente, cuando uno tiene en el gusto y en el instinto su principal motivación, entonces es difícil que puedas encontrar esos apoyos que regularmente algunos otros podían encontrarlos. La Universidad San Pablo cada cierto tiempo organiza concurso de bonos. Y en ese concurso de bonos, por investigaciones cortas, tú recibes como una especie de bonificación. Eso ayuda. Pero en general, esto es esfuerzo de uno. Esto es gasto de uno. Esto es trabajo de uno. Porque muy pocos, y seamos honestos, muy pocos, cuando uno tiene este tipo de trabajos basados un poco en el gusto y en el instinto y en la pasión, muy pocos van a respaldar un poco esos esfuerzos. En primer lugar, o en último lugar, porque tampoco tenemos un ambiente, por lo menos en el medio, un ambiente de investigación. No hay. Donde hayan muchos investigadores que mutuamente se apoyen, no hay eso. Entonces, la investigación es investigación desinteresada, es investigación apasionada, es propia de muy pocos. Ahora, muy pocos. Y por lo tanto, se financia con el sueldo.
de tal manera que uno tiene que trabajar 42 horas. Ya, gracias, bueno, aquí lamentablemente, esta es la parte positiva y lo negativo. Cuando comenzaron a decretarse estas restricciones, estos encierros ya obligatorios, había un meme que me llamó la atención. Decía el historiador antes de la cuarentena y después. Y era el mismo viejito sentado en el mismo lugar. Porque verdaderamente nosotros trabajamos ya encerrados, así tengamos todas las posibilidades de salir, ¿no? Es decir, la cuarentena para nosotros en gran medida nos ha beneficiado. ¿Por qué? Porque he podido avanzar, por lo menos en las madrugadas, algunos trabajos. Lastimosamente, a veces por esta confusión de ideas, por esta avalancha de ideas que a veces sobrevienen en uno, entonces no se puede detallar minuciosa y pausadamente lo que uno va haciendo y avanzando. Pero en realidad esto es esfuerzo de uno. Eso sí, tienes que tener en casa a alguien que comulgue con tus ideas, alguien que te dé este espacio. A veces no se reconoce, pero sin ese apoyo en casa va a ser difícil, va a ser muy difícil. Entonces, hay mucho sacrificio, hay mucho desprendimiento. Vean, todos ustedes tienen buenas bibliotecas. ¿Por qué? Porque eso es inversión, eso es dinero. Y no son libros, hace una semana que los puedo bajar por el Face. Son libros que los tenemos que pedir. Cuando preguntó, y esto para terminar sobre, esto es última noticia, ¿no? Cuando preguntó sobre los 5 gremios, ese trabajo yo jamás lo hubiese podido hacer si es que no tenía el libro de los 5 gremios mayores de Madrid, publicado en 1957 por Miguel Capella y Antonio Matías Tascón. ¿Saben ustedes? Ese libro no estaba en ninguna biblioteca del Perú. Y cuando lo encontré en un librero en Francia, en una provincia que ya su nombre ni me acuerdo. Exactamente costó 499.97 soles. Hace 10 años era una fortuna. Era casi el sueldo mínimo. Ese es el trabajo del investigador. Pero ahí está la riqueza, ¿no? Ahí está la riqueza. La riqueza está en que es un trabajo sacrificado, pero que trae sus dividendos, que no son económicos, son académicos. Sí, es un trabajo, es una pregunta al corazón y no tanto a la yugular, ¿eh? No era la yugular. Ok, Víctor, gracias más bien, gracias a Jesús, a Raquel y a todos los que están el día de hoy conectados. Más bien, felicitarte a ti por la entrevista, la conversación y las respuestas que has dado a las interrogantes. Más bien, nos vamos a seguir comunicando, ¿sí? No sé, si quieres un mensaje final en un minuto, en estos momentos que estamos todos enclaustrados, si desearas dar a los jóvenes estudiantes de historia, a los amantes de la historia, o a cualquier persona que esté interesada en la historia, ¿qué nos podrías decir? Con eso ya vamos culminando. Bueno, en realidad lo que yo les digo, gracias, ante todo, gracias. Esta es la primera entrevista que yo tengo así de manera directa. Ya siempre he sido reacio a este tipo de encuentros. La primicia. Sí, la primicia. En realidad espero irle perdiendo ese miedo escénico a las cámaras y pueda aventurarme de manera mucho más frecuente. Bueno, en realidad lo que yo podría decirles sobre todo es a los jóvenes estudiantes, es lo que les digo siempre, o lo que he tratado de comunicarles en las pocas clases que he podido tener en la Escuela Profesional de Historia de la UNSA, donde soy verdaderamente bastante nuevo, soy bastante pipiolo, digamos, en esos espacios académicos. Bueno, en realidad nosotros los historiadores cumplimos una función muy importante. Nosotros somos vitales en la sociedad. Somos, de alguna manera, la memoria de una sociedad. Y una persona sin memoria vive en el Alzheimer cultural. Nosotros somos los que sacamos a las sociedades de ese Alzheimer y les proporcionamos recuerdos, les proporcionamos las bases para su identidad, para que creen ellos conciencia, para que aprendan de los errores. Lo que estamos pasando ahora, ya lo hemos pasado hace algunos años, ya lo pasamos hace casi un siglo. Es decir, las epidemias ya no son una novedad del siglo XXI, son más bien un fenómeno histórico, y frente a ellas siempre hemos podido salir airosos.
sacando, como yo decía, lo mejor que tenemos, siendo más solidarios, siendo más consecuentes, siendo más justos, incluso como profesores. No tenemos a un director que nos vigile, no tenemos a un supervisor, solamente estamos con nuestra conciencia. Eso nos lleva a hacer un mejor trabajo, a esforzarnos un poco más. Como les decía, a tratar de preparar mejor nuestras clases. Por lo menos ese es el esfuerzo que debemos de hacer en estas circunstancias, ¿no? Donde precisamente estamos prácticamente solos frente a una cámara. Pero, por otro lado, reitero, ¿no? El trabajo del historiador es un trabajo muy importante. Y no esperen hacerse millonarios. No esperen hacerse millonarios. Por lo menos en dinero no, pero en amigos sí. Y gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a ti, más bien, por estar con nosotros el día de hoy. Precisamente ahí estoy compartiendo, como para que sea el cierre del día de hoy. Gracias y bueno. Solo me había faltado algo pequeñito. Sí, dime, escuchamos. No, es que dentro de ellos he visto a mi hermana. Y en realidad a mí me emociona mucho porque es una persona a la cual debo mucho. ¿Ya? Gracias, Antonia, por estar siempre. Bien, gracias. Muy bien. Gracias a todos. Esto ha sido la entrevista a Víctor Condori en Hablemos de Historia. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Nos vemos el día viernes, que tenemos 2 conferencias más con Heraclio Bonilla en la mañana y también con el profesor Pablo Ottenberg en la noche. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.